Muy buenas, vamos con el capítulo cuarto de esta segunda parte del libro, una manera fácil de convertirse en un buen conversador. Y en esta parte final habla de este cliente de la compañía telefónica que llamó indignado y que tenía muchas quejas contra la compañía, que debía facturas y empezó pues a quejarse, que iba a denunciar a la compañía, todo. Le mandaron a un mediador y bueno, finalmente, después de escucharlo, no sé si hasta la cuarta entrevista, finalmente este mediador incluso se hizo miembro de como una protectora de abonados telefónicos y creo que fue el único que se unió a esa causa. Pero lo cierto es que al final este hombre se desahogó, al final pagó sus facturas. ¿Por qué? Porque lo único que quería era sentirse importante, ¿no? Y esta persona lo escuchó durante 4 entrevistas, ni más ni menos, y estuvo callado todo el tiempo, ¿no? Y este hombre recibió la importancia que iba buscando simplemente despotricando y quejándose, dice, ¿no? Pero cuando esa necesidad de importancia se vio satisfecha de esa manera, simplemente escuchando, y él sacando todo lo que llevaba dentro, su agravio imaginario se desvanecieron como el humo. De repente se desinfló y todo empezó a fluir, ¿no? Nos pone otro caso, ¿no? Porque como nos está hablando de la capacidad de escuchar, de una escucha activa y atenta, ¿no? Concentrada, nos habla del caso de un cliente que entró, bueno, que estaba enfadado con una empresa de venta de telas, ¿no? Y cosas así. Y decía que, bueno, la compañía le exigía que pagara una factura que tenía pendiente y él decía que no la tenía. La compañía sabía que sí la debía, ¿no? Pero este cliente tan enfadado viajó dentro de Estados Unidos para visitar a la sede de la empresa, de la fábrica, y le dijo que no tenía, que no iba a pagar la factura y a que además iba a dejar de comprarle, ¿no? La empresa estaba segura de que tenía esa deuda con su empresa, el cliente, ¿no? Pero al final lo único que hizo fue escucharlo, escucharlo, escucharlo y al final, después de escucharlo, le dijo, créame que estoy más ávido de escuchar lo que me dice que usted de decírmelo. Y claro, eso le rompió los esquemas, le rompió el patrón, ¿no? Al romperle el patrón, siguió la empresa, la persona que hablaba en representación de la empresa le dijo, si yo hubiese estado en su lugar, habría actuado exactamente de la misma manera. Es decir, le dio la razón, ¿no? Aunque en sí no la llevaba, ¿no? Pero le dio la razón porque comprendía y efectivamente esto es uno de los principios del curso de milagro y que Marta Salva lo repite mucho, ¿no? Si yo fuera tú y tuviera las mismas circunstancias, hubiera nacido en la misma familia y hubiera tenido todo exactamente igual que tú, habría hecho lo mismo que tú, o sea que no estaba mintiendo. Y cuando pasó todo eso, incluso lo invitó a comer después de toda esa regañina, diciéndole que ya no iba a comprar, que no iba a pagar, que nada. Lo invitó a comer porque otras veces lo había hecho, ¿no? Y a pesar de que el cliente le sorprendió y lo aceptó a regañadientes, finalmente fue a comer. ¿Y qué fue lo que sucedió después de todo este proceso? Pues lo que sucedió es que este hombre pidió disculpas, al final se dio cuenta de que no había pagado la factura, la pagó. No solo eso, sino que cuando tuvo su primer hijo le puso el nombre del dueño de la empresa, ¿no? Y al final siguió comprándole otros 25 años más. Con lo cual se corrobora de nuevo este principio, que la escucha activa, concentrada y callada, al final tiene efectos, ¿no? Nos pone un caso más, ¿no? El de un inmigrante holandés que era de una familia muy humilde y que se dedicaba a hacer trabajos extras en su tiempo libre después del colegio y estuvo trabajando en recadero en Western Union, en varios sitios, hasta que consiguió ahorrar dinero. Cuando consiguió ahorrar dinero se compró una enciclopedia, leyó la biografía de los hombres más famosos que aparecían en aquella biblioteca y entonces decidió contactar con estas personas para interesarse por información adicional de su infancia, ¿no? De cada una de estas personas. Lo curioso fue que empezó a mantener correspondencia con todas estas personas ilustres porque se interesó por ellos, ¿no? Y esto es algo que a todas las personas les gusta. Y no solo recibió información de todas estas personas y correspondencia de personas importantes de Estados Unidos, sino que cuando tenía tiempo libre, vacaciones o lo que sea, las visitaba, ¿no? Y esto que produjo una confianza en sí mismo de incalculable valor y dice que estas personas encendieron en él una visión y un afán que revolucionó su vida. O sea que la ganancia fue enorme simplemente prestándole atención a esas personas y escuchándolas, ¿no? Haciéndolas sentir importantes, interesantes, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, para terminar nos habla de un periodista que se dedicaba a entrevistar a muchas personalidades
Y decía esto, dice, muchas personas no logran causar una impresión favorable en los demás porque no escuchan con atención, ¿no? Dice, prefieren un buen oyente, la mayoría de las personas prefieren un buen oyente que a un gran conversador, pero la capacidad de escuchar parece más escasa que cualquier otra cualidad humana. Es cierto que tendemos a hablar más que a escuchar, ¿no? Y nos pone una paradoja, ¿no? Dice, muchas personas llaman al médico cuando lo que realmente necesitan es ir a alguien que las escuche. Todos necesitamos ser escuchados, ¿no? Y nos pone también el ejemplo de Abraham Lincoln, ¿no? Cuando estaba en horas críticas de la guerra civil, llamó a un amigo de otra parte del país, de Springfield, y le hizo venir a visitarlo a la Casa Blanca, ¿no? Y lo mantuvo callado mientras que él conjeturaba la situación tan difícil por la que pasaba y concretamente sobre el decreto de liberación de los esclavos. Si trataba de dictar este decreto, lo criticaban. Si no lo hacía, también lo criticaban, ¿no? Expuso todo lo que decía la prensa, los periódicos, las televisiones, la radio, todo, ¿no? Y justo ese amigo lo único que hizo fue escuchar. Después lo mandó de vuelta a su casa. Y la conclusión, ¿cuál era? Pues que Lincoln solo quería escuchar, que alguien lo escuchara amablemente, ¿no? Que lo comprendiera. Y simplemente por el hecho de estar en su presencia y callado, él pudiera volcar todas sus ideas, ¿no? Y esto fue lo que hizo. Y en definitiva nos pone el ejemplo como para decirnos que esto es todo lo que nosotros necesitamos, cualquier persona necesita cuando está en dificultades. Y eso es con gran frecuencia lo que quiere pues, un cliente irritado, un empleado insatisfecho o un amigo dolido, simplemente que lo escuchemos, ¿no? Nos habla también de Sigmund Freud, que quien lo conoce dice que era una persona de las que prestaba atención de forma muy concentrada, ¿no? Y al final termina este capítulo diciendo algunas frases, ¿no? Dice, quien solo habla de sí mismo no piensa más que en sí mismo. Y quien solo piensa en sí mismo, al final es un ignorante, ¿no? No tiene ninguna educación, por muy instruido que sea, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que si aspiramos a ser buenos conversadores, que empecemos a ser oyentes atentos. Para resultar interesantes, tenemos que ser interesantes. Para resultar interesantes hay que interesarse por los demás, ¿no? Preguntar cosas que a nuestro interlocutor le gustaría responder, ¿no? Y alentarlo a que hable de sí mismo y de sus experiencias, ¿no? Así que no debemos olvidar nunca que la persona con la que hablamos, está 100 veces más interesada en sí misma, en su propia necesidad y problemas, de lo que jamás podamos estar nosotros preocupados, ¿no? Pues en sus problemas, ¿no? Así que la regla clara de este capítulo es que seamos buenos oyentes y que animemos a los demás a que hablen sobre sí mismos, ¿no? Porque ahí satisface su necesidad de importancia y ahí se sienten escuchados, que es lo que todo el mundo necesita. Aquí dejo el resumen, súper interesante esta regla y vamos a aplicarla. Si no, no tiene sentido nada de esto. Un beso.